Hola, soy de Argos. En este canal narraré tu anime favorito con capítulos con voz clara y cero spoilers. Si te encanta revivir historias con solo escuchar, quédate conmigo y disfruta. Capítulo: Bitácora de reencarnación, tercer día. Vi muchos animales en las praderas. Parecía una sábana de mi tierra. Había mamíferos, insectos y, curiosamente, criaturas con una forma que, probablemente, eran exclusivas de este mundo. Lo cierto es que las cosas eran mucho más grandes aquí de lo que eran en casa. Por ejemplo, la sombra de la hormiga que vi primero era del tamaño de un perro grande. Las cosas que parecían vacas y murciélagos eran todas de un tamaño gigantesco. Nada como lo que había en casa. Solamente estaba observando, pero tenían que tener, por lo menos, 10 metros de altura. Eso era más grande que un elefante, ahora que lo pienso. Supongo que podrías llamarlos monstruos. Lo que hizo que me preguntara, supongo que se les puede llamar monstruos. Lo que hizo que me preguntara, con esos enormes monstruos caminando alrededor, supongo que no veré a ninguna persona corriendo por estos lares. Al menos, no vi ninguna forma humanoide. Escuché algo venir detrás de mí. Se escuchaban múltiples pasos. Geaf. Agyogyo. Yegya. ¿Estaban hablando entre ellos? No estaba seguro de si hablaban un tipo de lenguaje, pero parecía que se comunicaban entre ellos. Podrían ser lobos, a juzgar por el sonido de sus voces. Se estaban acercando, y podía sentirlos justo detrás de mí. Acércate para que pueda ver lo que eres. Susurros. Más susurros. Solo unos pasos más. Más susurros, que luego se detuvieron. Maldición, se detuvieron justo detrás de mí. Yaheigriegau. Yalgaga. Yanga. Groa. ¿Qué estaban diciendo? Pensé que uno de ellos le estaba pidiendo consejo a los otros, pero entonces algo me agarró. Sentí que unos dedos rodeaban mi empuñadura y, por muy duros y callosos que fueran, la mano a la que pertenecían parecía humana. Supuse que intentaban sacarme de mi pedestal. Sin embargo, sentí una extraña repulsión hacia quienquiera que fuera el que intentaba tomarme. Ni siquiera sabía cómo era, así que lo menos que podía hacer era darle una oportunidad justa, pero aún así, utilicé la telequinesis para resistir sus avances y mantenerme firme. Mi resistencia debió despertar su codicia, porque mi misterioso visitante estaba ahora esforzándose por sacarme a la fuerza. ¡Qué pena! Me aferré aún más. No iba a dejar que esta cosa me sacara de mi casa. Gya. Hegegau gaga gaga. Aga a Chaví. Los demás se estaban agitando, como si estuvieran animando a su amigo. Ahora bailaban a mi alrededor, listos para asumir el reto de sacar la espada del pedestal. Yal gaga. Gol yal. Y fue entonces cuando vi lo que eran. ¿En serio? Tenía la piel verde con una cara que parecía más salvaje que la de un gorila, y un par de cuernos cortos que salían de su cabeza. Llevaba un abrigo de piel y un garrote en las manos. Goblins. Eran goblins sin lugar a dudas. Perdonadme, pero no quería ser utilizado por un par de goblins. Si terminaba como una espada mágica empuñada por goblins, sería mi fin. Si tenía que conformarme con ellos, al menos que me empuñara un rey goblin y no estos patanes. Seguí resistiendo con telequinesis y usé identificación sobre los dos goblins que estaban en mi línea de visión. Nombre: Goblin. Raza: Demonio. Nivel: 1. Punto de vida: PV17. Magia: 6. Fuerza: 8. Agilidad: 12. Habilidades: Dominio del garrote 1, excavar 2. Nombre: Goblin. Raza: Demonio. Nivel: 5. Puntos de vida: PV19. Magia: 4. Fuerza: 9. Agilidad: 10. Habilidades: Dominio de la espada 1, Vigilancia 1, Resistencia al veneno 1. Ya veo. Había pequeñas diferencias incluso entre miembros de la misma raza. Me imaginé que sería así, ya que tenían armas diferentes entre ellos, así que probablemente se especializaban en cosas diferentes. El que intentaba sacarme se había cansado por fin y se había movido hacia mi frente. No perdí tiempo en usar identificación en él también. Nombre: Goblin Leader. Raza: Demonio. Nivel: 2. PV: 24. Magia: 11. Fuerza: 11. Agilidad: 13. Habilidades: Dominio de la espada 1, Supervivencia 1, Desmontaje 2, Mando 1. Y aquí estaba su líder. ¿Su nivel era inferior al del resto porque acababa de evolucionar? Bueno, era más fuerte que los otros dos, por una pulgada.
¿Qué hago ahora? No parecía que tuvieran intención de irse pronto. El líder comenzó a golpearme, viendo que no iba a sacarme por medios convencionales. Cuando seguí negándome a ceder, se dio por vencido y dejó que otro goblin lo hiciera. El siguiente goblin, que había estado en mi punto ciego hasta ese momento, agarró mi empuñadura, gruñó y luego se lanzó con todas sus fuerzas. A su vez, me resistí con todas mis fuerzas. Al ver que la fuerza bruta no iba a ser suficiente para reclamar su premio, el líder de los goblins cogió el garrote de su lacayo y empezó a tratar de destrozar mi pedestal. La lógica era sólida, destruiría mi pedestal y me reclamaría después. Sin embargo, todos sus golpes apenas dejaron una abolladura en el pedestal. Su rostro enrojeció de frustración y ahora no estaba seguro de si estaba golpeando mi pedestal para reclamarme o simplemente para desahogarse. Después de todo, eran goblins. Realmente son tan tontos como dicen. El goblin líder luchó durante un rato antes de patear finalmente el pedestal con frustración. Por desgracia, el pedestal resultó ser mucho más duro de lo que él esperaba. Se agarró los dedos de los pies y comenzó a brincar de dolor, con un aspecto muy cómico. Jejeje. Buen trabajo, idiota. El líder enfadado lanzó su garrote contra el goblin que estaba en mi punto ciego. Vamos, no te desquites ahora con tus amigos. Justo cuando pensé que había terminado, el bastardo verde se dio la vuelta y me lanzó un moco. Pude sentir cómo el asqueroso líquido se deslizaba por mi hoja. Asqueroso. Se me está pegando. Pero peor que eso fue la humillación. Muy bien, ¿quieres guerra? Te daré guerra. Yo estaba extrañamente ansioso por entrar en una pelea. Comencé con el que estaba justo enfrente de mí. El goblin espadachín subió tras el intento fallido de su líder de sacarme. Calculé el momento exacto en que comenzaría a agitarse y detuve mi telequinesis. Me sacó en ese mismo instante. Eso fue muy fácil para un goblin, sacarme ahora que había parado de resistirme. La fuerza que el goblin puso al esforzarse funcionó en su contra, ya que perdió el equilibrio y cayó sentado. ¡Ja! Ahora te tengo. Utilicé telequinesis para ajustar el extremo de mi espada y atravesar la garganta del indefenso goblin en un solo movimiento, el cual parecía más un accidente que un ataque. Sorprendentemente, mi primer asesinato no me molestó. En cambio, me sentía emocionado. De hecho, pensé que era la cosa más obvia de hacer a un goblin que estaba justo enfrente de mí. ¿O no? ¿Era una espada maldita que ansiaba la sangre y devorar almas? Bueno, ya era demasiado tarde para detenerme ahora. Bien podría terminar el trabajo. Yago. Los goblins restantes corrieron al lado de su camarada caído, incapaz de comprender lo que había sucedido. Golpeé mi cuerpo contra el goblin más fuerte del grupo. Al ver que yo era una espada, mi golpe al cuerpo era más o menos lo equivalente a una puñalada. El goblin líder apenas tuvo tiempo de reaccionar a mi carga. Después de todo, ¿cómo podía él esperar que una espada se moviera por sí sola? Y mi hoja atravesó su vientre, saliendo directamente por su espalda. Todo lo que hizo fue mirarme en confusión antes de caer al suelo. Quedan 2. No sentí ni un ápice de culpa cuando maté al siguiente goblin. Incluso mientras lo cortaba, no sentí la menor repulsión. Tal vez era porque ahora tenía el cuerpo de una espada, pero no sentía ninguna aversión al acuchillar a mis enemigos. En su lugar había una extraña sensación de satisfacción. Después de todo, estaba haciendo mi trabajo como espada. Eso debía satisfacerme. Perseguí al que intentaba huir y también cayó de un solo golpe. Ahora solo quedaba uno y temblaba de miedo. Me ocupé de él en un abrir y cerrar de ojos. Nombre: Goblin. Raza: Demonio. Nivel: 2. PV: 12. Magia: 9. Fuerza: 7. Agilidad: 10. Habilidades: Dominio de la espada 1. Asesino de kobolds. Aún así, lo estaba haciendo increíblemente bien. Puede que los haya tomado por sorpresa, pero todos habían caído de un solo golpe. Mi poder de ataque de 132 no era solo de adorno. No sabía lo fuerte que era en realidad, pero acabé rápidamente con esos goblins. Entonces, algo me llamó la atención. ¿Estoy brillando justo ahora? Emití una luz a la tercera, tal vez a la cuarta, muerte. Creo que también brillé en mi segunda muerte, pero no le presté atención en ese momento, pensando que estaba imaginando cosas. Supongo que no lo había hecho, aunque estaba bastante seguro de que no había brillado cuando maté a mi primer goblin. Abrí mis estadísticas para comprobar si había cambiado algo. Nombre: desconocido. Raza: arma inteligente. Ataque: 132. PM: 166/200. Durabilidad: 100/100. Evolución: rango 1. Cristales: 3/100. Capacidad de habilidad: 10.
Habilidades: identificación 6, autorreparación, telequinesis, telepatía, estado y tasa de recuperación y compartir habilidades, mago. Habilidades equipadas: ninguna. Banco de habilidades: excavar 1, desmontaje 1, dominio de la espada 1, dominio del garrote 1, mando 1, supervivencia 1, asesino de kobolds. ¿Qué es esto? Parecía que había ganado algunos elementos nuevos entre mis estadísticas. Me llamó la atención la nueva descripción junto al menú evolución. Mi conteo de cristales estaba en 3/100. ¿Tenía eso algo que ver con las 3 veces que había brillado antes? ¿Y qué hay de mi capacidad de habilidad? Tampoco sabía qué significaba eso, solo que tenía que ver con el banco de habilidades, que venía después. Supuse que solo conservaba las habilidades de los goblins si brillaba después de matarlos, ya que no obtuve vigilancia ni resistencia al veneno de mi primera víctima. Entonces, ¿absorbí las habilidades del goblin? Seleccioné el banco de habilidades y escuché una voz que parecía la de una guía tutorial. Tienes 10 espacios disponibles. ¿Te gustaría equipar habilidades de tu banco de habilidades? Por supuesto que sí. La ventana de selección de habilidades se abrió. Habilidades equipadas: excavar 1, desmontar 1, dominio de la espada 1, dominio del garrote 1, mando 1, supervivencia 1, asesino de kobolds 1. Banco de habilidades: ninguna. ¿Eso fue todo? No podía decirlo. Especialmente no podía decir por qué brillaba algunas veces y otras no. ¿Por qué no brillé después de mi primer asesinato? Tenía la sensación de que estaba relacionado con las cosas llamadas cristales. Aparecen a menudo en las novelas ligeras de universos alternativos. Por lo que había leído, eran cristalizaciones de magia que se encontraban dentro de los cuerpos de los monstruos. Si mis suposiciones eran correctas, tenía algo que ver con la forma en que maté al primer goblin. Lo había matado cortándole la garganta, mientras que al resto los había matado apuñalándolos. Esa podría ser la diferencia. Me apresuré a acercarme al cuerpo del primer goblin y comencé a apuñalar su cadáver con mi hoja. A la tercera puñalada, encontré lo que buscaba. Sentí que mi hoja atravesaba algo duro y volví a brillar. Algo fluyó a través de mí y sentí una extraña sensación de satisfacción. Era como comer tu comida favorita después de pasar hambre durante días. Como pensaba, absorbía cristales al atravesarlos, y parecía que los goblins tenían los suyos localizados en su estómago. No sabía si tenía hambre de cristales, pero esta podría haber sido la razón por la que había sentido un extraño deseo de luchar contra ellos en primer lugar. Puede que haya reaccionado a las piedras mágicas de su interior. Tendré que experimentar más tarde. Por ahora, miré mi contador de cristales. Como pensaba, mi contador de cristales estaba ahora en 4/100, y se habían añadido vigilancia y resistencia al veneno a mi lista del banco de habilidades. El Goblin Líder tenía desmontaje 2 y su secuaz tenía excavar 2, pero las habilidades que absorbí estaban ambas en el nivel 1. Supongo que los niveles se restablecieron después de la absorción. Entonces, ¿cómo puedo subir el nivel de estas habilidades? ¿Era suficiente con usarlas en la batalla? ¿Tendría que seguir absorbiendo más cristales? También tendría que experimentar con ellas. Por ahora, me equiparé con vigilancia y resistencia al veneno. Sin embargo, estos cadáveres de goblins me están molestando. Sus cadáveres yacían frente a mi pedestal, lo que significaba que tendría que seguir mirando este lamentable desastre si no hacía algo al respecto. Así que usé telequinesis y arrastré sus cuerpos fuera de las ruinas. Dejé un rastro de sangre, pero al menos los cadáveres ya no estaban a la vista. A continuación, puse en práctica mi recién adquirida habilidad de excavar y cavé un agujero para ellos. Esto está muy bien, pensé mientras mi delgada hoja se convertía en una pala y hacía un trabajo rápido en el suelo. Aunque no podía decir si eso era gracias a la habilidad de excavar o si la telequinesis era así de útil. Seguro que era una de las dos cosas. En cualquier caso, era bueno para mí tener un nuevo objetivo mientras esperaba a mi usuario. Saldré a recolectar más habilidades, y así me convertiré en una hoja encantada más fuerte. Y así, inmediatamente comencé mi cacería. Usé telequinesis para volar alrededor de las ruinas y descansaba en el suelo cuando me quedaba sin maná. Las llanuras estaban compuestas por terrenos llanos en su mayor parte, lo cual era reconfortante porque significaba que no iba a perder de vista mi pedestal de origen a corto plazo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartir o suscribirte. Así podrías apoyar al canal.